Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad estaremos analizando todos los contenidos concernientes a la bolilla número 1. Para tal efecto estaremos iniciando con el concepto de empresa. Vamos a ir analizando qué es una empresa, cómo se crea una empresa, para qué existen las empresas. Entonces vamos a definir primeramente. En su acepción amplia, podríamos decir que la empresa es toda actividad humana que está organizada para poder conseguir un fin, y ese fin puede ser económico o no. En su significado mercantil o económico, podríamos conceptualizar a la empresa como una entidad que está integrada por un lado por el capital y por el otro por el trabajo, como factores de la producción, y que está dedicada a las actividades, pueden ser industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Vamos a analizar un poquitito qué nos dice el tratadista español doctor José Álvarez López. En sus diversas obras, él afirma que hoy en día ganó espacio en la conceptualización social de empresa frente al concepto tradicional de algunos economistas que la califican a la empresa como una entidad exclusivamente económica y técnica. Lo siguiente, según el español José Álvarez López, la empresa es un ente social que está integrado por personas con objetivos similares, en donde algunas de esas personas aportan dinero, bienes materiales, trabajo físico o intelectual u otras formas de aportación, conceptuando así la empresa todos los factores aludidos que deben estar coordinados y orientados hacia un propósito común. ¿Cuál es ese propósito común? Es obtener el máximo resultado en términos de producción en provecho de la sociedad en general. Eso es lo que nos comenta el tratadista José Álvarez López. Según el modelo social, el capital de la empresa, las propiedades, está constituido por las propiedades, las plantas, los equipos, va a poseer meramente un valor instrumental que siempre deberán estar subordinadas a los valores humanos, de tal forma que el personal operante pueda desarrollar plenamente su personalidad, en donde pueda asumir la responsabilidad y obtener la justa compensación por su aportación al interés común. En consecuencia, siguiendo el pensamiento del doctor José Álvarez López, vamos a pasar a tomar tres conceptos de empresa. El primer concepto vamos a tomarlo como que es una unidad económica que está destinada a producir bienes y servicios. O sea que una comunidad de aportaciones, por un lado, de la técnica, acompañado de la mano de obra y el capital en sus diversas formas. Es el primer concepto según el doctor José Álvarez López. Siguiendo la misma línea de pensamiento, él dice que la empresa es una unidad económica que está destinada a producir bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes, nos estamos refiriendo a algo tangible que podemos ver, que podemos tocar, ¿sí? Y por otro lado están los servicios que son intangibles, pero son necesarios para poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el servicio que nos presta un abogado, un contador, un docente, etcétera, etcétera, o un doctor. Entonces podríamos decir que la empresa es una unidad económica que está destinada a producir bienes y servicios, aumentando la utilidad de las cosas que ofrece la naturaleza, en principio, y coordinando los otros factores de la producción. ¿Cuáles son esos otros factores de la producción aparte de la naturaleza? Es el trabajo, es el capital y la tecnología. Siempre
bajo la adecuada dirección del empresario o del ser humano. El tercer concepto de empresa, según Álvarez López, es toda actividad económica que está organizada para, en principio, la producción. Cuando hablamos de producción estamos hablando de transformación, circulación de algo tangible, algo que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, en la madera encontramos en la naturaleza en su estado natural y vamos a transformar para poder producir una mesa, por decir de esa manera. Entonces, esta empresa organizada o esta actividad económica para producir, transformar, para la circulación, administración y custodia de bienes o para la prestación de servicios. Si ustedes se fijan, las tres definiciones tienen en común que es siempre una empresa está destinada, por un lado, a producir bienes y por otro lado, a producir servicios. El propósito general de toda empresa siempre está direccionado a producir ganancias, permanecer en el mercado, crecer económicamente y satisfacer las expectativas de sus socios o dueños, o sea que busca siempre una rentabilidad económica y una rentabilidad social. Entonces, las empresas, nos estamos refiriendo a las empresas con fines de lucro. Siempre el inversionista, sea dueño, socios, accionistas, etcétera, etcétera, están interesados en poder recibir un margen de ganancia por la inversión que han obtenido o que han hecho dentro de la estructura empresarial. Tienen ciertas expectativas, entonces buscan por eso la rentabilidad económica y una rentabilidad social. Cabe aclarar que es el ser humano siempre el que va a tomar las decisiones para poder maximizar los resultados dentro de la empresa, que es el ser humano el que va a prever, va a organizar, va a dirigir, va a coordinar y va a controlar todo el proceso productivo. Si no existe ser humano, el primer factor en este caso dentro de las empresas es el factor humano o el ser humano. Si no existe ser humano, no existe empresa, porque nadie va a poder prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar ese proceso productivo o el proceso de prestación de servicio. Ahora vamos a ver un poquitito cómo nace una empresa. Se sabe que muchas de nuestras grandes empresas, inclusive aquí en nuestro medio, en nuestro entorno, en su inicio fueron pequeños negocios que fueron creciendo gracias a la constancia y la visión de futuro de sus directivos. Empezaron pequeñitos, se mantuvieron constantes dentro de esa actividad y tuvieron una visión de futuro, o sea que tienen metas y objetivos bien trazados a priori o tuvieron, y otro secreto es que sean constantes para que puedan convertirse en grandes negocios. Las personas que dieron origen a dichos negocios fueron verdaderos emprendedores que en algún momento ellos tuvieron que arriesgar su capital, comprometieron sus esfuerzos en pos de un porvenir mejor que ya lo estaban establecido a priori dentro de sus objetivos o dentro de las metas para la empresa. El propósito general de toda empresa siempre es producir ganancias, permanecer en el mercado, crecer económicamente. Por eso se los llaman verdaderos emprendedores a estas personas que han dado inicio a sus empresas pequeñitas que luego fueron creciendo o se convirtieron en grandes negocios. De ahí vamos a analizar un poquitito el concepto del emprendedor. El emprendedor es aquella persona que en principio va a captar la necesidad o un problema que hay en el ámbito social. ¿Cuál es el ánimo? ¿Por qué hace eso? Para encontrar una solución y que la actividad le va a generar o le genere un beneficio. Lo que hace un emprendedor primeramente es analizar el problema o la necesidad que existe en su entorno y él trata de proponer
o encontrar la solución a esa necesidad o a ese problema a cambio de un beneficio. El emprendedor generalmente es activo, es resuelto, es decidido, industrioso, ambicioso, dinámico, animoso, expeditivo, laborioso, innovador. Son características del emprendedor. Aquí no tenemos que confundir el capitalista con el empresario, tenemos que ir distinguiendo, tenemos que ir viendo las características de cada uno de ellos para no confundir. El capital en sí tiene un valor meramente instrumental, no dirige ni manda. Eso es muy importante que lo podamos manejar. El capital es meramente instrumental, que no va a dirigir ni va a mandar dentro de todo lo que es la estructura. En las grandes sociedades puede existir empresarios sin capital. Es el caso del verdadero emprendedor. ¿Qué dijimos que es un emprendedor? Es aquel que va a captar la necesidad o un problema del ámbito social, que también él va a ofrecer a cambio de eso una solución, pero esa solución le va a generar un beneficio. Entonces, en las grandes sociedades puede existir empresarios sin capital, es el caso del verdadero emprendedor, que con su creatividad y dinamismo da origen a una organización y va a conseguir sus propios elementos de producción a través, puede ser de su ahorro personal o a través de una financiación ajena. Entonces puede darse la situación de que haya un empresario que no tenga capital. ¿Qué hace el empresario? El empresario es aquella persona que va a dirigir, va a administrar, ojo, va a prever, va a organizar, va a coordinar y va a controlar el proceso productivo, pero él puede no tener el recurso capital o recurso económico. Entonces el recurso económico por sí no se dirige ni manda, o sea que tener dinero solamente y no ser emprendedor no le sirve de nada a ningún empresario ni a ninguna empresa. El emprendedor es aquella persona que va a captar siempre la necesidad o un problema en el ámbito social. Y eso estuvimos viendo que tiene que él buscar la solución para ese problema y ofrecerle al ámbito social a cambio de una remuneración, una retribución o una ganancia. Para poder crear un bien o servicio, ¿qué es lo que necesitamos o qué se requiere? En primer lugar, vamos a requerir que alguna persona o algún ente, y ente es sinónimo de empresa, conciba que sí se puede producir o prestar un servicio. O sea que una convicción del factor humano o de la persona o de la empresa que sí se puede ofrecer al mercado aquello que él está necesitando. También que la persona posea la aptitud o la empresa posea la aptitud para llevar a cabo la acción y disponer de los recursos necesarios. Entonces, para poder crear un bien o un servicio se requiere de dos condiciones: que la persona o ente conciba que sí se puede producir el bien o el servicio, y por otro lado poseer la aptitud para llevar a cabo la acción y para poder disponer de los recursos necesarios. Si la persona o ente tiene, ojo, la idea o la capacidad, pero no posee los recursos, siempre va a buscar la cooperación de alguien que le proporcione esos medios, y en ese caso estamos hablando de un financiamiento ajeno. Aquí les puse un ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito mejor el caso de la financiación ajena o externa. Supongamos que Juan Pérez quiere cazar un venado que está bebiendo en un arroyo a unos 30 metros de distancia. Pero Juan Pérez no cuenta con ningún elemento material para conseguir su propósito. En eso aparece Pedro Gómez, que posee un rifle que sería el medio instrumental. Pero, ¿qué pasa con Pedro Gómez? Él no tiene destreza para accionar certeramente el arma, ni tiene la intención de sacrificar el animal. Pero, sin embargo, Pedro Pérez accede a prestar
su rifle a Juan Pérez, que sí tiene el deseo de obtener la presa y sabe utilizar el arma. De esta forma ilustramos que con la cooperación del esfuerzo de Juan y el medio instrumental de Pedro se logra el objetivo. Aquí en este caso comentado nosotros podemos distinguir perfectamente la participación de los tres elementos o factores de la producción. El primer factor de la producción está compuesto por el trabajo y el trabajo está representado en el ejemplo por el esfuerzo de Juan. El segundo factor es el capital, que está representado por el medio instrumental de Pedro. Y el tercer factor es la naturaleza, que está representado por el venado en cuestión del ejemplo que estamos comentando. También puede ocurrir que los dos tengan las fuerzas y los medios, pero ojo, que a ninguno de ellos se les ocurre que el venado puede cazarse y que su carne pueda comercializarse para alimento. En este caso, de nada va a servir los esfuerzos y los medios de ambas personas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Les quiero transmitir de vuelta que para crear un bien o un servicio tiene que haber una persona que conciba que sí quiere, sí puede producir o sí puede prestar ese servicio, y por otro lado tiene que tener la aptitud. Yo puedo, yo voy a hacer, yo voy a luchar, voy a conseguir esto que el mercado está queriendo, y también que la persona o la empresa pueda disponer de los recursos, pero en caso de que la persona o empresa no disponga de los recursos, puede recurrir al financiamiento ajeno, que es lo que estamos viendo dentro de este ejemplo. De una u otra manera, siempre estamos concibiendo a los tres factores de la producción. Actualmente ya son muchos más, pero vamos a ir despacito aumentando este tema. Primer factor, repito, que se llama trabajo, el segundo se llama capital y el tercero se llama la naturaleza. La aparición de la empresa como un factor, aquí aparece el cuarto factor de la empresa. Primero dijimos trabajo, segundo capital, tercero la naturaleza y el cuarto factor es la propia empresa, que va a obedecer precisamente a la necesidad de coordinar todos los precitados elementos. Por ello se constituye en una organización económica que tiene vida y patrimonio propio, independiente de los de su dueño. Para que la coordinación sea eficiente y efectiva, siempre va a ser necesario que se aplique una serie de reglas y procedimientos cuyo conjunto va a constituir una técnica. Y la palabra o el vocablo técnica proviene de la voz griega tekne, que va a significar técnica, que constituye todos los procedimientos organizados y específicos para alcanzar un objetivo. La técnica se constituyó dentro de la teoría moderna económica como otro factor de la producción. Entonces aquí ya vamos encontrando otro factor más de la producción. En principio teníamos solamente el trabajo, el capital, la naturaleza, luego apareció la empresa como factor de la producción y ahora aparece la técnica como otro de los factores de la producción. En nuestro tiempo ya no se puede obrar al azar y por la intuición, porque estamos inmersos en un mundo globalizado, donde hay mucha competencia, hay mucha información. Entonces, para emprender una actividad económica es necesario realizar una serie de estudios previos al nacimiento de la empresa. A ese estudio le va a corresponder al campo de la técnica de formulación de proyectos y que debe abarcar los siguientes aspectos. Primeramente, dentro de esta técnica de formulación de proyectos o antes del nacimiento, los pasos previos al nacimiento de la empresa, ¿qué es lo que se tiene que analizar? Primero,
hacer un estudio económico que va a mostrar la rentabilidad de la futura empresa o del futuro bien o del futuro servicio que se está queriendo lanzar al mercado. Por otro lado, hay que ver el volumen de las inversiones que se tienen que realizar para poder cumplir el objetivo señalado o el beneficio que la empresa desea obtener. Y por otro lado, tiene que hacer el estudio de mercado, entre otras variables. Sería muy prudente acudir a esta técnica de formulación de proyectos antes del nacimiento de la empresa. Por otro lado, vamos a ver un poquitito cuáles son los aspectos que van a motivar o pueden motivar la creación de una empresa. Y aquí tenemos aspectos de tipo económico y aspectos de tipo social. O sea que dos aspectos motivar la creación de una empresa. Dentro de los aspectos de tipo económico, podríamos mencionar ciertos hallazgos de nuevas fuentes de explotación de riquezas, la demanda insatisfecha por la oferta de algún bien o servicio, la alternativa de implementar ciertos métodos de trabajo que sean más eficientes, que van a incidir en la disminución del costo, o sea que aplicando probablemente nuevas tecnologías, y una alta rentabilidad en algún sector de la economía, por decir o por mencionar algunos aspectos de tipo económico que motivan la creación de una empresa. Por otro lado, están los aspectos de tipo social que van a motivar la creación de una empresa, por ejemplo, como ser el interés de invertir excedentes de capital improductivo. Y cuando estamos hablando de excedentes, es una ganancia que se obtuvo en un emprendimiento anterior. El deseo de trabajar en forma independiente y no por cuenta ajena, o sea que muchas personas actualmente con el tema de la pandemia no dejaron de trabajar en forma dependiente y empezaron a montar su nueva empresa, o sea que están trabajando de forma independiente y ya no por cuenta ajena. Por otro lado, también se puede crear una empresa para mantener la tradición dentro de la familia y el espíritu de imitación. Son algunos de los aspectos de tipo social que van a motivar la creación de una empresa. Entonces tenemos dos aspectos, de tipo económico y de tipo social. Y uno tiene que ir viendo cuál de ellos es el que le motiva para poder crear una empresa. La mayor parte de los emprendedores o de los emprendimientos buscan un margen de utilidad, que es lo que apunta o es el objetivo principal de toda empresa. Y vamos a analizar el propósito, por qué, para qué existe una empresa. Siguiendo el pensamiento del señor Peter Drucker, para conocer la naturaleza de la empresa debemos siempre partir de su propósito. O sea que, ¿qué fue lo que le motivó a esa persona a crear esa empresa o a esas personas tratándose de socios o sociedades? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Cuáles son los propósitos que tienen para esa empresa? Es muy importante conocer la naturaleza de esos propósitos. Por otro lado, ese propósito debe ser exterior de la empresa misma, porque acuérdense que la empresa es diferente al dueño, es independiente. Debe estar en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es un órgano que va a poder darnos los parámetros a través de los cuales la empresa va a mantenerse. Entonces, la empresa es un órgano de la sociedad y hay un solo modo válido de definir el propósito de la empresa. Siempre el propósito es crear un cliente. O sea que la razón de ser de la empresa siempre va a ser un cliente, porque el cliente es el que demanda, el cliente es el que tiene la necesidad de un bien o de un servicio que quiere satisfacer, que es el que está motivando a la creación de la empresa.
Por otro lado, es importante entender que los mercados son creados siempre por los hombres de negocios y no por ninguna otra fuerza, ya sean providenciales, naturales o económicas. ¿Por qué son creados por los hombres, los hombres, las empresas? Porque el factor humano dijimos que es el que dirige, coordina, administra, va dando las directivas dentro de la empresa. Es la empresa la que va a satisfacer el deseo del cliente, que es la razón de ser de la empresa. El cliente es la base de una empresa y el elemento que le va a permitir siempre a la empresa mantenerse en el mercado. Solamente el cliente es el que va a originar el empleo a través de las empresas para satisfacer los deseos y las necesidades de un consumidor. La sociedad confía a la empresa recursos productores de riquezas. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? Todo muy claro, profe. ¿No hay No, algo profe. que quieran comentar, alguna experiencia que ustedes tengan con alguna empresa, algún trabajo, algo que nos quieran compartir? No tengan miedo ni vergüenza, estamos aquí para aprender juntos. Ok, seguimos entonces. Estuvimos viendo el concepto de la empresa, estuvimos viendo cómo nace una empresa, estuvimos hablando también que para crear un bien o un servicio, ¿qué es lo que estamos necesitando, estamos requiriendo? Estuvimos hablando cuáles son los aspectos que van a motivar o pueden motivar la creación de una empresa. Estuvimos viendo el propósito de la empresa y ahora vamos a ver un poquitito el objetivo o los objetivos de las empresas. Tenemos objetivos primeramente de carácter externo o ajeno y por otro lado tenemos objetivos de carácter interno o propio. Dentro de los objetivos de carácter externo o ajeno nos vamos a estar refiriendo a la producción de bienes o servicios que están destinados al mercado consumidor y que viene a ser la razón de la creación de toda empresa. Cuando estamos hablando del mercado consumidor, acuérdense que estamos hablando del propósito de la empresa, que es crear un cliente. El cliente es el que va a consumir van a consumir esos bienes o esos servicios que nuestra empresa está ofreciendo. Entonces, el objetivo externo está enfocado o direccionado al cliente. La prestación de servicio a la colectividad social va a reunir las siguientes características. Por un lado, como que está direccionado al consumidor o al cliente, tiene que ser económico el bien o el servicio que estamos ofreciendo. Significa que el bien o servicio que se ofrece al consumidor debe tener un precio razonable. Si nuestro precio es extremadamente alto y puede que haya otra empresa que ofrezca el mismo bien o el mismo servicio, lógicamente el mercado consumidor va a estar direccionado a esa otra empresa y no a la nuestra. Entonces, que sea económico quiere decir que sea razonable su precio. Y por otro lado, que sea eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a que los bienes o servicios que se van a ofrecer al mercado siempre tienen que reunir la calidad adecuada al lugar y al momento en que se realizan. Y uno puede decir que tiene un producto o un servicio en las condiciones de calidad cuando satisface su necesidad personal. Puede que mi necesidad sea diferente a la de ustedes en este momento. También, por un lado, el deseo de satisfacer es diferente. Por otro lado, existe otro factor que hace que uno pueda optar por una u otra calidad, por ejemplo, el recurso económico. Puede que yo quiera contratar un servicio o quiera un bien de mayor calidad, pero económicamente no me está dando para hacerlo en este momento. Entonces tengo que ir
buscando empresas que me ofrecen precios razonables y estamos hablando de que sea económico. O sea que de una u otra manera, al hablar de la calidad, es bastante subjetivo. Yo puedo decir que un producto o un servicio tiene las condiciones de calidad cuando satisface mi necesidad personal en el lugar y en el momento en el cual me están ofreciendo o en el cual yo estoy necesitando. Entonces ahí estamos hablando del primer objetivo, que es de carácter externo o ajeno. Por otro lado está el objetivo de carácter interno o propio de la empresa. Ya estamos analizando la empresa desde dos caras de la moneda, por decirlo de esta manera. Cuando hablamos de carácter interno propio, toda empresa siempre, antes de iniciar, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir el máximo beneficio posible, o sea que la máxima utilidad o la máxima rentabilidad a través de esa inversión que está haciendo. Los diversos factores como los controles estatales, requerimientos cambiantes de la clientela, la competencia, los aspectos de carácter social siempre van a llevar al empresario a conformarse con la obtención de beneficios razonables o moderados. Porque si yo estoy teniendo una empresa, de hecho que tengo que estar sujeta a lo que me dice los controles estatales o lo que me dice, por ejemplo, el sistema tributario. Tengo que pagar los impuestos, los requerimientos de la clientela, ya que estamos hablando de un mercado. En el mercado puede haber varias empresas que están compitiendo contra la nuestra con los mismos servicios, con los mismos productos tal vez. Entonces eso hace también que una empresa pueda mantenerse o conformarse con la obtención de beneficios razonables o moderados. O sea que el factor externo hace también que la empresa en un momento dado pueda bajarse a conformarse con la obtención de esos beneficios. Normalmente el beneficio que se va a obtener dentro de una empresa tiene que estar destinado, y ojo que cuando estamos invirtiendo en una empresa hay un desembolso de capital direccionado para poder obtener beneficio. Entonces el primer beneficio tiene que estar destinado a remunerar el capital invertido. La persona que invierte en una empresa va a querer tener un margen de ganancia, a eso se refiere el inciso A. Por otro lado, hay un esfuerzo del empresario o de la persona que está aportando capital, que está aportando recursos para el nacimiento de la empresa. Entonces buscan que esas iniciativas, esos esfuerzos del personal, de la unidad económica sea remunerado, o sea que pueda tener un margen de utilidad. Por otro lado, siempre cuando estamos montando una empresa hay un riesgo. Entonces, esa ganancia puede o debe de estar eh, destinada para compensar el riesgo de la explotación, que es la característica esencial de la empresa, aceptar el riesgo inherente a la producción, que puede ser de carácter económico y técnico. Cuando estamos hablando de carácter económico, se refiere mucho a la incertidumbre del mercado, que es lo que estamos teniendo ahora, por ejemplo, aquí en Ciudad del Este. Pongo el ejemplo, estuve en estos días por el centro y muchas personas están invirtiendo en mercaderías para poder abrir sus locales comerciales, a ver si no hay una venta para que puedan oxigenar un poquitito la parte económica. A eso se refiere el riesgo de carácter económico. Todavía no está activo al 100% el movimiento económico aquí en el centro de Ciudad del Este, pero sin embargo hay personas que están invirtiendo en mercaderías con el objetivo de poder obtener el máximo de beneficio posible. Y por el otro lado estamos hablando de riesgo técnico, y cuando hablamos de riesgo técnico hay dos tipos de riesgo técnico. Por un lado está el riesgo económico, que es la incertidumbre del mercado. En este momento estamos en un momento bastante difícil para las empresas, para los empresarios, por este tema de la pandemia, que hay mucha incertidumbre dentro del mercado, porque las mercaderías o los servicios que se están ofreciendo pueden encontrarse sin la demanda suficiente, en este caso por la pandemia y por la escasez de recursos económicos que eso ha originado. Y por el otro lado está el riesgo técnico. ¿Qué quiere decir riesgo técnico? Esto se refiere a la obsolescencia
de la planta, el equipo, la antifuncionalidad o la menor eficiencia de los bienes de uso. Y cuando hablamos de bienes de uso, nos estamos refiriendo a aquellos bienes en los cuales se ha invertido para usar dentro del negocio o la estructura empresarial para generar mayor ingreso. Por ejemplo, cuando hablamos de planta puede ser el edificio donde está funcionando la empresa, la estructura física propiamente dicho, y cuando hablamos de equipos puede ser, por ejemplo, una máquina, puede ser aire acondicionado, puede ser la computadora, puede ser el bebedero, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los bienes de uso. Un escritorio, una silla, son los bienes de uso. Entonces, cuando no se está utilizando, existe obsolescencia o no están funcionando al 100% de su capacidad. A eso nos referimos cuando estamos hablando de riesgo técnico. Entonces, aquí me gustaría que vayan fijando bien los objetivos de la empresa. Entonces pueden ser de carácter externo o ajeno y de carácter interno o propio de la empresa. Cuando hablamos de carácter externo o ajeno, siempre está destinado al mercado consumidor, que es el cliente, que es la razón de ser de la empresa. Y esa prestación a la colectividad tiene que tener dos características: que sea económico y que sea eficiente. Y el objetivo de carácter interno propio es subjetivo, porque la propia empresa es la que va a fijar, en este caso, dentro de sus metas, siempre la obtención del máximo de beneficio posible. ¿Para qué o por qué busca ese máximo beneficio? Para remunerar el capital invertido, los esfuerzos y las iniciativas tanto del empresario y de los personales de la empresa, y compensar el riesgo de la explotación. Y cuando hablamos de riesgo de la explotación, aquí es lo que estamos hablando de riesgo económico y riesgo técnico. Entonces les sugiero que hagan un esquema de llave para que les pueda ser mucho más fácil comprender esta secuencia. Cuando hablamos de riesgo económico nos referimos a la incertidumbre del mercado, y cuando hablamos de riesgo técnico nos referimos a la obsolescencia o la menor eficiencia de los bienes de uso dentro de la empresa o de la estructura. Con esto, la empresa, para poder cumplir con sus objetivos, debe contar con tres elementos fundamentales: el personal, también conocido como hacienda según algunos autores de algunos textos; material, por otro lado; y la propia organización administrativa. Entonces son tres objetivos que tiene que tener sí o sí la empresa, o sea que tres elementos para lograr sus objetivos: personal, material y la organización administrativa. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿No hay alguna dificultad con este tema? No, profe, todo bien. ¿Seguimos? ¿Estamos yendo bien o estoy yendo muy rápido? Está Perfecto. muy bien, profe. Seguimos entonces, voy a ir despacito para que me puedan comprender y que puedan ir grabando ya en la mente estos temas. Vamos a ver un poquitito cuáles son los órganos de la empresa. Fíjense que esto es muy similar al ser humano en sí. Nosotros, para poder funcionar correctamente, necesitamos de nuestros órganos vitales. Por ejemplo, la vista, el tacto, la boca, el olfato, etcétera, etcétera, el oído y el resto de los componentes del cuerpo. Lo mismo sucede con la empresa. Para que la empresa pueda cumplir sus objetivos, tiene que contar con sí o sí con los siguientes órganos. En primer lugar están los órganos personales. En segundo lugar están los órganos económicos. Y en tercer lugar está la propia organización. Entonces necesita de estos tres órganos para que pueda cumplir su objetivo la empresa. Dentro de los órganos personales, como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a las diferentes personas
que van a integrar o que integran una empresa, que tienen distintas funciones que realizar dentro de las mismas, de acuerdo con sus posibilidades y con las tareas o misiones encomendadas a cada uno de ellos. O sea que son el factor humano que conforma la empresa, independientemente sea cual fuere la función que está llevando a cabo dentro de la estructura. Y dentro de los órganos personales volvemos a tener el órgano volitivo por un lado, el órgano directivo por otro lado y el órgano ejecutivo. Entonces son tres órganos que volvemos a tener dentro de los órganos personales. En primer lugar, el órgano volitivo va a estar representando al sujeto jurídico y tiene la facultad de disponer lo que estime más oportuno a sus intereses. Este órgano volitivo puede estar representado por una persona natural, o sea que aquella empresa que le pertenece a una sola persona y es conocida como empresa individual o empresa unipersonal. O puede estar integrado también por un grupo de personas que están, en este caso, siendo direccionado por una asamblea o junta general de socios. En ese caso estamos hablando de una empresa colectiva. Cuando hay una unión de dos o más personas para una actividad comercial, ya estamos hablando de una empresa colectiva o de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de órgano volitivo, es el sujeto jurídico que va a representar a la empresa y que tiene la facultad de disponer lo que estime más oportuno de acuerdo a sus intereses. El propietario, en este caso, es el que no responde de su actuación ante ningún órgano de la unidad económica, pero sí él va a estar supeditado al cumplimiento de las leyes o las normas legales y morales. ¿Por qué dice que el propietario no va a responder de su actuación ante ningún órgano de la unidad económica? Porque la empresa tiene una personalidad jurídica distinta a la de su dueño o sus dueños tratándose de sociedades. Entonces la empresa es totalmente independiente. Vamos a suponer que ustedes formen un grupo y digan vamos a habilitar una empresa entre todos los compañeros para poder recaudar fondos para alguna actividad a futuro, ¿sí? Entonces, la empresa que ustedes conforman es la que sí es o tiene el sujeto jurídico. La empresa que ustedes conforman es la que tiene la facultad de disponer lo que estimen ustedes más oportuno de acuerdo al objetivo que están trazando, en donde cada uno de ustedes no va a responder en forma personal de la actuación de la empresa ante, por ejemplo, algún órgano de control. Entonces, es diferente la personalidad jurídica de la empresa a la persona individual o a la sociedad de personas. Es el órgano directivo. Estamos hablando siempre de los órganos personales. El órgano directivo va a actuar por la delegación del propietario, o sea que aquí en el órgano volitivo le representa a el dueño, una empresa individual, o a los dueños en caso de una sociedad. Y el órgano directivo es aquel ya que actúa por delegación del dueño o de los dueños, dependiendo del tipo de empresa. Su misión siempre va a ser coordinar y dirigir todos los actos, ya sean ellos económicos y administrativos, de acuerdo con lo que le indique siempre el dueño o los dueños que está representado por el órgano volitivo. En este caso puede referirse a esta delegación a una persona, por ejemplo, se le puede dar esta dirección a una persona, a un administrador, a un director, a una junta directiva. Cuando esta labor es muy compleja, se otorga una serie de delegaciones a otras personas que actúan en nombre del órgano directivo, que es el único responsable ante el propietario o los propietarios. Entonces, en primer lugar está el órgano volitivo, como dijimos, representa al dueño o los dueños de la empresa. El órgano volitivo va a contratar
tal vez a un administrador, a un director, a una junta directiva para que administre su negocio de acuerdo a los objetivos que ha trazado. Y ahí estamos hablando del órgano directivo, en donde este órgano directivo es el único responsable ante los propietarios, si son sociedades, o ante el personal, de todas las acciones que él está ejecutando, porque acuérdense que este órgano va a actuar por delegación del propietario. Por otro lado está el órgano ejecutivo, que va a ser el encargado o es el encargado de realizar o ejecutar todos los hechos económicos administrativos dispuestos por quien, siempre, siempre por el órgano volitivo. Ellos son los que organizan la empresa, tienen bien fijados sus objetivos, sus metas, y por otro lado, el que va a coordinar es el órgano directivo, el administrador, el director o la junta directiva. Entonces, siempre al frente de este órgano va a figurar el gerente, que va a estar ayudado por jefes de secciones o encargados. A mí me gustaría que ustedes se hagan la película de repente de una gran empresa. Yo sé que todos ustedes ya conocen o ya fueron alguna vez en alguna empresa bien grande. En especial, vamos a suponer una sociedad anónima en donde tal vez los dueños no estén dentro de la estructura, solamente uno le conoce al gerente o al administrador general de la empresa, y luego ese gerente o ese administrador general en este momento está sujeto a lo que le indican los dueños, a las metas de la empresa, pero a su vez ese gerente general o ese director o ese administrador o esa junta directiva tiene varios gerentes de departamentos o jefes de secciones, y eso a su vez vuelve a tener otros departamentos a su cargo. Entonces siempre hay una prelación, a eso nosotros lo llamamos organigrama empresarial. Hay empresas en donde uno va aquí en Ciudad del Este y va ingresando, las grandes empresas, y en la parte administrativa o la oficina, cuando vamos, de repente uno va y lo primero que se encuentra es el organigrama de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la organización de esa estructura empresarial? Ahí uno puede visualizar netamente la cadena de mandos, o se puede visualizar los órganos de la empresa, que es el tema que estamos tratando. Entonces, es muy importante. Ok, entonces dentro de los órganos personales nos referimos a las personas que integran las empresas, que está conformado por el órgano volitivo, que son los dueños en el caso de sociedades, o es el dueño; órgano directivo, que son los que actúan por delegación de los propietarios; y el órgano ejecutivo, que sería el gerente o el administrador, que está en este caso encargado de realizar o ejecutar todos los hechos económicos administrativos que va a disponer el órgano volitivo y va a coordinar el órgano administrativo. Y el segundo órgano dijimos que es el órgano económico. Aquí está conformado por el patrimonio de la unidad económica. Siempre en este caso el órgano económico se va a referir al elemento material de la empresa, ya no como es el caso del primer órgano, que son personales. Aquí se refiere a las personas, ¿sí? Factor humano. En el órgano económico se refiere a lo material o el patrimonio de la empresa, y que siempre va a estar conformado por los bienes, los derechos y las obligaciones existentes en un momento dado. Y este patrimonio siempre va a estar valorado en unidades monetarias y unidades físicas. Eso es muy importante que lo podamos manejar. Entonces, cuando estamos hablando de órgano económico, patrimonio, elemento material, son los bienes, derechos, obligaciones, y siempre está valorado en unidades monetarias para los informes. Por otro lado, el tercer órgano de la empresa es la propia organización. Fíjense que puedo yo tener un grupo de personas, puedo yo tener los elementos materiales con los cuales voy a trabajar, pero si no hay una organización para que eso pueda funcionar de manera eficiente, no va a servir de nada. La organización es la que va a contar con los dos órganos, ya que estuvimos hablando: órgano, en este caso, personal,
y el órgano económico para que pueda disponer de una adecuada organización que va a establecer los objetivos que deben ser alcanzados y todos los programas de trabajo de cada sección. Entonces, fíjense que esto tiene que estar coordinado de manera coherente, dirigida siempre al cumplimiento de la meta de la empresa. Pero de una u otra manera, no, una empresa no puede trabajar o no puede existir empresa sin que existan estos tres órganos: personales, económico y la propia organización. ¿Por qué no podemos concebir el concepto de empresa sin estos tres órganos? Primero, porque nosotros necesitamos organizar. ¿Qué significa organizar? Planear la estructura del ente conforme a los objetivos o metas que se han propuesto los empresarios o los dueños o los inversionistas. Para ello siempre hay que determinar los elementos, sean personales y materiales, que la empresa va a necesitar para poder conseguir esos objetivos. También se tiene que establecer una estructura funcional más adecuada, se tienen que fijar, por ejemplo, cuáles van a ser las normas que se van a tomar en cuenta en un momento de actuar de cada elemento, en el espacio, el tiempo en el cual se debe de actuar y con qué intensidad. O sea que se tiene que planificar y se tiene que programar todo el objetivo de la empresa. Porque aquí fíjense que hay tres parámetros fundamentales: los objetivos que la empresa quiere alcanzar, porque si uno no tiene un objetivo, no sabe a dónde apuntar. Y aquí les pongo el ejemplo en el caso de ustedes que están estudiando. Ustedes tienen un objetivo: terminar la carrera, ser buenos profesionales para poder obtener una mejor calidad de vida. Lo mismo sucede con la empresa, tiene una visión de futuro, es un objetivo, es una meta que tiene que alcanzar. Por otro lado, para que puedan ustedes llegar a alcanzar o a llegar a ser profesionales o terminar la carrera, siempre van a necesitar de los medios. En este momento, un medio que sí o sí están necesitando es, o puede ser de repente algunos de ustedes están mirando esta videoconferencia desde el celular. Ese es un medio que es necesario para que puedan llegar a su objetivo. Y otros de ustedes tienen una computadora, entonces están mirando esta videoconferencia desde la computadora. Son los medios. Ahora, si tenemos el celular o tenemos la computadora y no tenemos señal de internet, no podemos llegar a nuestro objetivo. Lo mismo sucede con las empresas. Tienen metas, objetivos y van a ir buscando los medios necesarios que van a utilizar, sean esos medios materiales o personales. Por otro lado, también se tiene que planificar y programar la adecuada coordinación de esos medios, siempre con el objetivo de conseguir la máxima productividad. Por eso es importante organizar una empresa, por eso es importante estar organizado. Es lo mismo que con ustedes: si ustedes no se organizan, también no van a llegar a su objetivo o a su meta, van a quedarse por el camino. Tienen que ser perseverantes, tienen que ser constantes, y este es un desafío, este es un tiempo de desafío muy grande para ustedes alumnos y para nosotros profesores también, este tema de clases virtuales. Pero no obstante, hay un objetivo. Nuestro objetivo como docente es llegar con la información hasta ustedes, una información de calidad, una información que les pueda ayudar a formarse en el objetivo que ustedes tienen previsto y trazado. Y cada uno de ustedes que están ahí al otro lado de esta videoconferencia saben perfectamente a dónde están apuntando, están invirtiendo tiempo, están invirtiendo dinero, se están adaptando a esta situación de pandemia, a estas clases virtuales que nos obliga a todos a poder conectarnos de esta manera, pero no obstante no desistieron. Y eso es digno de felicitarles porque tienen objetivos bien definidos. Y ahí entra la constancia y la perseverancia que estuvimos hablando al comienzo de esta videoconferencia. Aquella empresa o aquella persona que no es constante, que no es perseverante, jamás va a llegar a su meta o a su objetivo.
Aquí el secreto no es tener un capital, no es tener unos medios, es perseverar aparte de la obtención de los mismos. Entonces eso sucede con las empresas. Fíjense que la empresa por sí tiene vida propia, pero ¿de quién depende? ¿O de quiénes? De los dueños que han fijado sus metas y que sean perseverantes. Y ya estuvimos viendo que una empresa puede tener el capital propio como puede conseguir la cooperación de otro lugar o capital ajeno. Ya estuvimos viendo, pero eso de repente no impide o no va a impedir que la empresa pueda seguir su curso de acción para poder llegar a su meta. Ahora vamos a hablar un poquitito de las funciones de la empresa. Este es un tema bastante interesante. Así como estuvimos viendo los órganos y todo lo demás, las empresas, al igual que una persona, una vez que llegue a su meta, a su objetivo, tiene que cumplir ciertas funciones. ¿Por qué quiero ser estudiante? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué quiero ser profesional? Para poder, como les dije hace rato, obtener una mejor calidad de vida. Esa es una de las funciones del estudiante, tener mejor calidad de vida. Las empresas también cumplen ciertas funciones dentro de la sociedad. En este caso es importante siempre distinguir que los objetivos de la empresa van a diferir, y esto me pareció muy prudente mencionarlo, según esté en un sistema de gobierno comunista o en un sistema en donde la economía es capitalista. ¿Qué pasa en un sistema de gobierno comunista? En ese sistema, las empresas van a producir y obtener bienes y servicios bajo la iniciativa y el control del Estado, siempre. Ese es el caso de Cuba, por ejemplo, que tiene un sistema de gobierno comunista, por mencionar un país. Y en una empresa de economía capitalista, ¿qué va a suceder? El objetivo principal siempre va a ser la obtención del lucro o la ganancia, pero siempre cumpliendo con los objetivos que ya estuvimos hablando. Para realizar estos actos, siempre la administración económica va a dividir las funciones de la empresa. ¿Qué es una función? Antes de ver las funciones que tenés, son varias, es importante distinguir el término de función. Función, ¿qué quiere decir? Conjunto de actos o actividades de naturaleza semejante que tiene una misma finalidad, sea parcial, y se hayan coordinados con el objetivo general de la empresa. Fíjense cuando habla de la misma finalidad parcial y habla de objetivo general, pareciera ser que está de repente contradiciéndose de una u otra manera, pero no es así. Acuérdense que la empresa tiene un objetivo general, una meta para toda la estructura. Y vamos a suponer que cada empresa tenga un departamento y cada departamento tenga un objetivo parcial. A eso se refiere cuando habla de finalidad parcial, pero al momento de unir tiene que contribuir esa finalidad parcial a la obtención del objetivo general que tiene la empresa. A la empresa se le va a asignar varias funciones, que estas funciones fueron variando a través del tiempo y de acuerdo a los autores y al sistema económico que estaba imperando. Aquí vamos a ver las funciones más actuales que siguen vigentes hasta ahora. La primera función es la función económico-administrativa. La segunda función es la función social, o sea que la empresa tiene dos funciones nada más. Económico-administrativa por un lado y social por otro lado. Dentro de la función económico-administrativa vamos a hablar de esas funciones según varios criterios, o sea que de 3 grupos de personas versadas en el tema. El primer criterio dentro de la función económico-administrativa obedece al criterio de Henry Fayol, que es el padre de la ciencia de la organización administrativa. Y él dijo, Henry Fayol, que la empresa van a cumplir 6 funciones dentro de la función económico-administrativa.
La primera función, según este señor Henry Fayol, es la función financiera. Él dice que esta función se refiere a la fuente de financiamiento, a su uso, es decir, a la obtención del capital y su manejo, inversión de utilidades no retribuidas, amortización de préstamos, etc. O sea que Henry Fayol, dentro de la función económico-administrativa, está visualizando dentro de la función financiera de dónde viene el dinero para invertir en la empresa. Y una vez que tenga el dinero, ¿cómo se está utilizando ese dinero? ¿Cómo se está manejando? Esa es la función financiera según Henry Fayol. Por el otro lado está la función comercial. Dentro de la función comercial va a abarcar todos los aspectos que están directamente referentes o direccionados a la compra de mercaderías o de materias primas y a la venta de los productos. Fíjense que cuando estamos hablando, aquí quiero aprovechar y hacer una pequeña distinción. Yo sé que ustedes ya son alumnos que están en curso avanzado, pero no obstante me supongo que el conocimiento no está de más. Cuando hablamos de mercaderías, nos estamos refiriendo a una empresa que va a comprar un bien, ¿sí? Algo terminado, y lo va a vender en el mismo estado con un margen de utilidad o de ganancia. Y cuando estamos hablando de materias primas, es uno de los componentes que se va a utilizar en un proceso fabril o de transformación. ¿Y cuál es el objetivo de esa transformación? Si es materia prima, siempre tener un producto terminado. Como les decía al comienzo de la videoconferencia, en la naturaleza puede que encontremos, por ejemplo, la madera, que es una materia prima. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa madera? Voy a cortar, voy a transformar, voy a darle otra forma. ¿Y qué es lo que estoy buscando con eso? Por ejemplo, obtener una mesa. Entonces, fíjense que ahí entra a tallar la función comercial. La obtención, o sea que aspectos referentes tanto a la compra-venta de mercaderías o materias primas, ¿está? Eso es muy importante según el criterio de Henry Fayol. Por otro lado, según la función económica administrativa, tenemos la función técnica que está directamente direccionada a la fabricación del producto, la planificación y control de la producción propiamente dicha. Y esto se adapta netamente a una empresa transformadora o industrial porque me está hablando de fabricación del producto. Cuando habla de fabricación se refiere a las industrias y cuando habla del producto, el objetivo siempre de un proceso de transformación es el producto. Yo transformo algo para tener un producto al final. Se lo llama output. Input, los factores de ingreso, y output se lo llama los factores de egreso. En este caso, dentro de la función técnica se llama producto. También hay que cuidar la planificación y el control de toda la producción, siempre referente a una empresa industrial. Por otro lado, dentro de la función económica administrativa está la función de seguridad. Y aquí es muy importante esta función que tiene que prever la protección de las personas dentro de la empresa, la protección de los bienes con el fin siempre de evitar accidentes. Esto es muy importante. Y me dirán ustedes, ¿por qué la función de seguridad está dentro de la función de la empresa y dentro de la función económico-administrativa? Acuérdense que eso implica dinero. Para poder tener los sistemas de seguridad implica inversión. Para poder evitar o salvar alguna situación de accidente que hubo dentro de la empresa también implica un desembolso de dinero. Entonces la función de seguridad trata de prever de antemano, de tratar de evitar posibles accidentes o posibles situaciones que puedan traer consecuencias muy graves a la empresa. Entonces se va a prever de antemano la protección de las personas y también de los bienes de la empresa. La función contable
se encarga de la situación. Fíjense que aquí ya estamos hablando de la parte del registro. Se va a encargar de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Desde el momento de la elaboración del inventario de apertura, o sea que el inventario es aquel documento en el cual uno va a ir registrando todo lo que la empresa tiene, tanto a favor como en contra. Eso sería el inventario de apertura, hasta la presentación del balance y su interpretación, o sea que hasta la presentación, en este caso, de los estados financieros. Entonces, para poder tomar decisiones correctas, ahí entra la interpretación. Y la última función dentro de la función económico-administrativa, según Henry Fayol, es la administrativa, que va a comprender la coordinación y el control de todas las demás funciones de la empresa. O sea que administración y control de la función financiera, comercial, técnica, de seguridad y contable. Entonces son las 6 funciones según el criterio de Henry Fayol dentro de la función económico-administrativa. Luego están otros tratadistas de las últimas décadas y ellos dicen, estos tratadistas vinieron después de Henry Fayol, y ellos dicen que existen 10 funciones en vez de 6. ¿Cuáles son esas funciones? Primeramente, planificación, control, organización, personal, dirección, marketing, producción, aprovisionamiento, investigación y desarrollo, finanzas y relaciones con el exterior. Estas son las funciones de acuerdo a los tratadistas las últimas décadas que vinieron después de Henry Fayol. Entonces, según ellos, todas las funciones o conjunto de actividades están recogidas en las que ya señaló Henry Fayol, pero en este caso ellos ofrecen una división mucho más amplia para poder adaptarse o adoptar las nuevas técnicas de dirección, porque estamos siempre en un mundo globalizado y cambiante, en donde, como ya les dije, la tecnología hace que uno pueda tener mucha información y mucha facilidad de acceder a ciertos productos y a ciertos servicios que anteriormente no lo podíamos, y mucha información por ende. Luego, dentro de esta función económico, estamos hablando del criterio de otro tratadista que es Peter Drucker. Peter Drucker, junto con Henry Fayol y Frederick Taylor, son los 3 pilares del pensamiento administrativo de los últimos tiempos. Drucker es el que sí está sobreviviendo en este caso a los 2 últimos. ¿Y quiénes son esos 2? Henry Fayol y Frederick Taylor. Peter Drucker sigue encabezando el pensamiento moderno del saber administrativo, que establece, él dice que existen solamente 2 funciones empresariales. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Dijimos que es crear un cliente, y la empresa comercial o industrial tiene solamente 2 funciones básicas según Peter Drucker. La primera es comercialización y la segunda es la innovación, que producen resultados. ¿Qué es la comercialización según Peter Drucker? Es la función distintiva y original de toda empresa. Una empresa se va a diferenciar de todas las demás organizaciones humanas por el hecho de que comercializa un producto o un servicio. Esta función de comercialización no va a efectuar el Estado, no lo efectúa ningún club deportivo, ninguna iglesia, el ejército. Solamente la empresa es la que puede desarrollar esta función de comercialización. Cualquier organización que se va a dedicar a la comercialización, ya sea un producto o un servicio, debe de ser considerada una empresa según Peter Drucker. Aquella organización que no realiza comercialización o no efectúa en forma incidental no constituye empresa y nunca debe administrársela como si lo fuera. Fíjense lo tajante que es Peter Drucker en su concepto. Solamente yo puedo decir que existe empresa cuando existe comercialización.
Esa es la característica o función distintiva y original de toda empresa según Peter Drucker. La comercialización, según él, tiene que ser creadora, claro, porque estamos siempre inmersos en un mundo competitivo, en un mundo que va cambiando. Tiene que ser agresiva y tiene que ser avanzada, según Peter Drucker. Si es que la empresa quiere seguir subsistiendo en el mercado, hay que quitar el chip mental antiguo. ¿Qué es lo que decía el chip mental antiguo? Que el departamento de ventas va a vender lo que la fábrica produce. Eso ya no es así. La consigna ahora tiene que ser: nuestra tarea es producir lo que el mercado necesita. Fíjense que es totalmente diferente. Como antes no teníamos tanta información, no teníamos tantos medios para poder obtener un bien o un servicio o tanta facilidad como lo estamos teniendo hoy en día, entonces nos conformábamos con lo que las empresas producían y con lo que podíamos acceder. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las empresas tienen que ir viendo qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que el cliente demanda y producir eso para poder subsistir dentro del mercado. Por otro lado, la otra función, según Peter Drucker, es la innovación. Y según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de innovación quiere decir crear o modificar un producto y su introducción en el mercado. O sea, que darle algo nuevo, una matiz nueva, crear de vuelta o ir innovando, ir mejorando o ir adaptando de acuerdo a lo que la demanda o el cliente está necesitando o está queriendo. Peter Drucker va a afirmar que por sí sola la comercialización no hace a la empresa. En una economía estática no hay empresas comerciales ni industriales, ni siquiera hay hombres de negocio. ¿Por qué? Porque la economía es estática. En nuestro caso, la economía es dinámica. Entonces, sí o sí, tiene que existir la función de comercialización. Una empresa comercial o industrial puede existir únicamente en una economía dinámica y por lo menos en ella se va a considerar natural y aceptable el cambio. En donde, ¿qué es lo que se busca en una economía dinámica? Que los productos o los servicios deben ser mejores y más económicos. No es necesario que la empresa sea grande precisamente, pero es necesario que la empresa sea constante, que vaya mejorando en forma constante esos productos o esos servicios que está ofreciendo al mercado. Entonces, dentro de la primera función de la empresa, habíamos hablado de la función económico-administrativa, criterio de Henry Fayol. Él dice que hay 6 funciones. Los tratadistas en las últimas décadas dicen que existen 10 funciones y Peter Drucker dice que existen solamente 2 funciones. Ahora vamos a ver un poquitito la segunda función de la empresa, que es la función social. Además de la función económico-administrativa, la empresa es un ente. Cuando decimos un ente nos referimos a EMS, ENTI, SER, lo que existe o puede llegar a existir. En este caso, la empresa ya existe dentro del mercado y va a cumplir varias funciones de carácter económico por un lado y por el otro lado de carácter social, cuyo fin es obtener beneficio a través de la prestación de un servicio económico. Va a crear capacidad de compra y contribuye al bienestar de la comunidad. Siempre una empresa va a contribuir al bienestar de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque nos da la opción de satisfacer nuestras necesidades. Si nosotros no tenemos esa necesidad satisfecha, no vamos a estar bien dentro de la comunidad. Entonces es muy importante la función que cumple la empresa dentro de la sociedad. En este aspecto, la empresa va a cumplir dentro de la sociedad las siguientes funciones: función social de servicios y función social de empleo. Entonces,
Dentro de la función social, la empresa cumple dos funciones de vuelta. Función social de servicio, ¿por qué? Porque va a proporcionar a los consumidores los bienes y los servicios para satisfacer sus necesidades conforme a su demanda. Entonces, ahí entra la función social de servicio. Todas las empresas cumplen esta función social de servicio de una u otra manera, independientemente venda bienes o satisfaga o venda servicios. Siempre se cumple esta función. ¿Por qué? Y aquí está la palabra clave. Satisfacer la necesidad de la demanda. Por eso estamos hablando de función social de servicios. Por otro lado, estamos hablando de la función social de empleo. La empresa va a cumplir las siguientes funciones dentro de la función social de servicios o de la función social de empleo. Primeramente es fuente de puestos de trabajo. Si existe empresa, existe puesto de trabajo. Es generador de capacidad de compra. ¿Por qué decimos que la empresa es generador de capacidad de compra? Porque al pagarle a los trabajadores por ese servicio que está prestando, les va a proporcionar a los trabajadores todos los recursos que luego ellos van a utilizar para poder financiar el consumo y la inversión. Entonces, por eso está dentro de la función social de empleo, que es fuente de puesto de trabajo. Por otro lado, la empresa va a fomentar la seguridad porque protege la salud, la vejez, la invalidez por accidente de trabajo, etc. Y también la empresa va a fomentar la educación. ¿Cómo fomenta la educación la empresa? Mejorando la aptitud de los trabajadores al dictar cursos de perfeccionamiento y al otorgar ciertas becas. Al capacitarle al personal de la empresa, entonces va a fomentar la educación. Entonces, dentro de la función social tenemos dos grandes funciones. Función social de servicio porque satisface la necesidad de la demanda. Función social del empleo porque crea puestos de trabajo, fomenta la seguridad social y fomenta la educación. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, te estamos escuchando. ¿Qué tal están? ¿Hay alguna consulta, alguna experiencia, algo que ustedes quieran comentar? No, A profe, ver, de mi parte. No. ¿quién de ustedes trabajan? ¿Me pueden decir sus nombres, por favor? ¿Todos trabajan o nadie trabaja en el grupo? Yo trabajo, profe. Me indicas tu nombre, por favor, y me decís dónde trabajas, qué actividad desarrollas dentro de tu trabajo. Mónica, profe. Pero yo trabajo con mi tía, profe, en su casa. Sí. Pero de una u otra manera, ¿vos crees que es un trabajo dependiente o independiente? Dependiendo, profe. Dependiente porque estás trabajando con tu día. Sí. Estás trabajando con una persona que va a representar una entidad o un ente. ¿Qué haces, Mónica, en tu trabajo? De todo un poco, profe. En su casa es. Sí. En su casa. Entonces aquí fíjense que estamos hablando de las funciones de la empresa. Función social de servicio se cumple con la compañera Mónica para los demás que están ahí escuchando esta videoconferencia o asistiendo. Y a vos, Mónica, ¿se cumple esta función social de servicio en tu caso? Sí, profe, se cumple. Se cumple. ¿La función social de empleo se cumple o no, Mónica? ¿Se cumple, Mónica, la función social de empleo en este trabajo que estás desarrollando? Sí, profe, se cumple.
Sí, se cumple. ¿Por qué le pregunto esto a la compañera? Porque lo que nosotros estamos viendo, estamos hablando, no es algo solamente que se da en la teoría. Y ahí ustedes ya escucharon la opinión de la compañera Mónica. Ella dice que trabaja con su tía y aquí yo tomé netamente la función social y yo creo que las otras funciones también se va a cumplir, pero es para que ustedes puedan visualizar de que todas las funciones de la empresa se cumplen desde el más pequeñito lugar de trabajo hasta una gran empresa. Se cumple, le pregunté a Mónica si la función social de servicio se cumple y ella me dijo que sí, y efectivamente sí, porque a través de ese trabajo ella va a tener las condiciones para poder satisfacer su demanda. Y les pregunté también a la compañera si se cumple la función social del empleo y me dijo que sí. Yo no le dije dentro de cuál de los tres, pero yo creo que está dentro del primero porque es fuente de puesto de trabajo. ¿Qué es lo que le proporciona a la compañera ese trabajo que ella está desempeñando en la casa de su tía? Obtener el recurso para poder, para poder cubrir ella con esos recursos o financiar su consumo y su inversión por ende. Ya no le pregunto si la función de seguridad se cumple, educación se cumple, pero por lo menos ya tenemos la prueba de que se cumplen estos contenidos que estamos viendo en la teoría perfectamente en la práctica. Independientemente, repito, sea una pequeña, mediana o grande empresa. Entonces, lo que estamos hablando no lo estamos hablando de balde. A mí me gustaría que al estudiar ustedes, al leer el material que están teniendo ya en la plataforma, puedan tratar de relacionarlo con lo que ustedes están haciendo y los que no están trabajando puedan relacionarlo, si es posible, con una empresa que ustedes conocen y analizar, ¿se da esto? ¿No se da? ¿Se está cumpliendo? Y van tratando de relacionar para que les sea mucho más fácil poder entender de qué es lo que estamos hablando y poder aplicarlo a la realidad, porque el día de mañana tal vez uno, dos o tres o muchos de ustedes quieran tener su propia estructura de trabajo, llámese una oficina o llámese una empresa comercial o una empresa de prestación de servicios. Entonces tienen que ir cuidando estos detalles a la hora de ir implementando el día de mañana una actividad empresarial. Es muy interesante. Muchas gracias, Mónica, por tu aporte. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo antes de seguir al último tema de esta noche. Nadie más quiere participar, no tengan miedo ni vergüenza, por favor. Ok, como nadie responde, entonces vamos a seguir con este tema y con este tema vamos a cerrar, si Dios permite, esta noche el contenido y la clase siguiente vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 1. Aquí vamos a analizar la clasificación o los tipos de empresas. Y aquí quiero decirles de que existe infinidad de clasificaciones de acuerdo a los criterios de los tratadistas o de los autores de los textos. Pero aquí nosotros tomamos las fundamentales o las principales que todos casi coinciden en cuanto a la clasificación o tipos de empresa. Esta clasificación lo estuve tomando de la página que el programa está pidiendo. Es una universidad que está en Bolivia y lo estuve tratando de adaptar a nuestra realidad. Entonces la fuente de esta clasificación es esa página que tienen ustedes en el programa y es el libro de Paulino Aguayo. Por ahí si ustedes quieren ir a rebuscarse, entonces esas son las fuentes de este tema. Desde el punto de vista legal de la composición o la procedencia de los aportes de capital, las empresas pueden ser estatales o públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Ahora yo quiero escucharles un poquitito a ustedes. ¿Qué entienden ustedes por empresas estatales o públicas? ¿Qué entienden ustedes por esta empresa?
tengan miedo, Hola, chicos, de profe. interactuar. ¿Cómo está, hija? Súper bien. Las empresas públicas serían las cuales el Estado le da el capital o el dinero. Puede ser el ANDE o algo similar a eso. El Perfecto. dinero que ellos tienen es aportado por el Estado o el municipio. Muy bien, hija. ¿Alguna otra opinión? De hecho, que ya tienen la proyección, pero a mí me gustaría que ustedes todos conocemos y sabemos que ustedes puedan expresar con sus términos bien sencillitos qué es una empresa pública, qué es una empresa privada y qué es una empresa mixta. A ver si alguien más me ayuda con este tema. Muy bien, hija, tu comentario. Muchas gracias por tu aporte. ¿Algún caballero que está en el grupo? No hay, profe. No hay caballero. Bueno, otra dama entonces. Empresa privada. Ya dijo ahí la compañera y vamos a ir después viendo y comparando uno y otro. ¿Quién tiene una noción de lo que es una empresa privada? Nadie tiene una idea de lo que es una empresa privada. Ok, fíjense, el título grande es clasificación o tipos de empresas y dentro de ello, ¿qué es lo que estamos analizando? A las empresas según el aporte del capital, ¿sí? Según el aporte o la composición del capital, así como estuvo diciendo la compañera, ¿de dónde vino el dinero para financiar esa empresa? Dicho en términos bien sencillos. En las empresas estatales o públicas, como bien dijo la compañera, el capital está constituido con dinero del Estado y son propiedad del Estado o del gobierno, ¿sí? Por eso son llamadas empresas públicas. Aquellas empresas que pertenecen al Estado o a las corporaciones. Atiendan bien por qué le pertenece al Estado, porque el capital está constituido con dinero del Estado. En nuestro caso, en nuestro país, esas empresas estatales pueden ser nacionales y pueden ser municipales. Y aquí yo les puse ejemplo de tres empresas, Ande, Antelco y Corpo Sana. Y esto les pido que ustedes lleven de tarea después buscar ejemplos de empresas estatales públicas, privadas, mixtas. Después vamos a ir viendo otras clasificaciones. Entonces eso va a llevar de tarea, por favor, para la semana que viene. Entonces las empresas estatales son aquellas que tienen dinero del Estado como aporte de capital. Las empresas privadas, como su nombre lo indica, el capital es aportado exclusivamente por particulares. En este caso, no participa el Estado desde ningún aspecto en la administración de esa empresa privada. Los dueños son personas naturales y cuando dice personas naturales se está refiriendo a una persona física, Juan, José, Mónica, Lilian, etcétera, etcétera. Y o jurídicas, y cuando se refiere a empresas jurídicas se refieren a las sociedades, puede ser una SA, una SRL, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso, la única relación que tienen las empresas privadas con el Estado es el acatamiento de las normas que van a regir el funcionamiento de acuerdo al país o la zona donde va a operar. Nosotros, nuestras grandes empresas tienen que seguir unos requisitos legales de acuerdo a la actividad económica a la que se va a dedicar. Entonces ahí es la única relación que tiene la empresa privada con el Estado. El carácter de la empresa privada lo va a dar fundamentalmente la pertenencia a sus fondos que son de propiedad particular. Y por ser de propiedad particular, esa empresa privada tiene la libertad de organizarse como ellos crean conveniente, o sea que es un órgano totalmente independiente al Estado. Siempre, siempre, de hecho que existen leyes que van a regir el funcionamiento de esas empresas privadas. Aquí
puse un texto muy interesante que nosotros no debemos de confundir el carácter público de una empresa con las actividades de carácter público que pueda realizar. Por ejemplo, los bancos son privados en el Paraguay, excepto el Banco Nacional de Fomento. Son de carácter privado, pero sin embargo, el servicio que prestan es un servicio público de interés general. ¿Por qué de interés general? Porque ofrece al público en general un servicio, ¿está? Entonces, los bancos son privados, repito, excepto el Banco Nacional de Fomento, pero esos bancos privados prestan servicios al público en general. Otra característica muy importante de las empresas privadas de carácter mercantil es que su objetivo siempre es obtener beneficios que van a incrementar lógicamente su patrimonio si hay ganancia. Mientras que las de carácter público, esta es una característica de la empresa pública, no tiene ánimo de lucro. Eso ustedes tienen que distinguir bastante bien. Las empresas estatales o públicas funcionan como empresa para satisfacer las necesidades del público en general, pero no buscan obtener un margen de ganancia, no buscan obtener beneficios, son sin ánimos de lucro. Pero las empresas privadas sí, buscan obtener ganancias. Y por otro lado está la otra clasificación teniendo en cuenta la composición o procedencia del aporte de capital, que son las empresas mixtas. ¿Qué pasa con las empresas mixtas? Como su nombre lo indica, una parte del aporte del dinero viene del Estado o de la parte pública y en otro porcentaje viene de los entes privados. Entonces hay una mezcla de dos fuentes de financiamiento en la empresa mixta. Por un lado, el Estado y por otro lado, los entes privados. Estas empresas van a incluir en su capital dinero de los dueños de la empresa y aportes del sector privado y el Estado. Entonces, desde el punto de vista de la composición o procedencia del aporte de capital, tenemos las empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Por otro lado, analizando un poquitito la actividad económica a explotar o el tipo de producto que generan las empresas, tenemos dentro de ellas las empresas comerciales o manufactureras, las empresas de servicios, empresas extractivas o mineras y las empresas agropecuarias. Entonces, según la actividad, tenemos 5 clases de empresa o tipos de productos que generan. La empresa comercial, en primer lugar, se va a encargar de intermediar entre el productor y el consumidor, distribuyendo y comercializando ya sean los productos sin efectuar en ello operaciones de transformación. Ojo, comercial, como les decía, compra un producto, por ejemplo, este aparato celular y lo va a vender. O sea que hay un productor y hay un consumidor. O sea, un oferente, un demandante. Y la comercial está intermediando entre el productor y el consumidor, pero no hay transformación en este tipo de empresa. Compra-venta de bienes siempre son tangibles que podemos ver, podemos tocar. No se realiza ninguna transformación en esta empresa comercial. Dentro de las industriales o manufactureras sí existe transformación. Va a transformar insumos, materias primas en productos tangibles, productos terminados o semi elaborados, como ya les estaba diciendo. El ejemplo de la madera que conseguimos en la naturaleza va a tomar una empresa industrial o manufacturera, va a cortar, va a lijar, le va a dar forma y lo va a convertir en un producto llamado mesa. Esa es la función de las empresas industriales o manufactureras. Cuando la transformación se realiza mediante procesos, sean físicos o químicos. Buscan siempre productos terminados. En este caso, les puse un ejemplo de elaboración de aceite utilizando como materia prima el maní.
Maní es un producto que estamos encontrando en la naturaleza, en estado natural, y si se quiere aceite, entonces se va a procesar o transformar físicamente ese maní para poder convertirlo en aceite. Eso hacen las empresas industriales o manufactureras. Teniendo en cuenta la actividad económica o tipo de producto que genera, está la otra empresa que se llama empresa de servicios. Es aquella empresa que se va a dedicar a la prestación de servicio ofreciendo al consumidor medios para satisfacer de forma intangible o incorpóreo su necesidad a cambio de un dinero, ¿sí? A cambio siempre de dinero, siempre estamos hablando de tipo económico, cuya actividad es prestar servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad y genera su producto intangible. En este caso, yo soy docente, le estoy prestando servicio a la facultad, ustedes me están viendo a través de la videoconferencia, me están escuchando el tono de voz, pero no lo pueden palpar, pero sí necesitan de una orientación para poder comprender mejor la materia. En mi caso, yo por ejemplo estuve por el ortodoncista y es un servicio que yo no veo, no siento, pero sin embargo necesito para corregir una imperfección que tengo en el paladar. Entonces son ejemplos de empresas de servicios. Siempre, siempre ellos buscan también obtener un margen de utilidad a cambio de satisfacer una demanda. La otra clasificación de las empresas según el tipo de producto que genera o la actividad económica a explotar son las empresas extractivas o las empresas mineras. ¿Qué hacen estas empresas? Van a extraer de la naturaleza las materias primas y no le dan nada a cambio. Se dedican netamente a la extracción de bienes del suelo y subsuelo. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la minería, a la caza, la pesca, empresas petroleras, las carboneras, etcétera. Son ejemplos de empresas extractivas. Acuérdense, extraen algo del suelo o subsuelo o de la naturaleza, pero no le devuelven nada a cambio. Y las empresas agropecuarias vienen a conformar el último grupo de empresas según la actividad económica a explotar, que se van a dedicar a la explotación y o producción de bienes y productos agrícolas y pecuarios. Aquí dentro de estas empresas estamos teniendo a las empresas que se dedican a la ganadería, a las piscícolas, frutales, cafeteras, avícolas, porcinos, invernaderos, por darles algún ejemplo de empresa agropecuaria. Entonces, según la actividad económica, tenemos empresas comerciales, industriales o manufactureras, de servicios, extractivas o mineras y agropecuarias. Y aquí vamos a ir viendo según otra característica de la empresa, que es según el tamaño de la empresa, que puede ser pequeña, puede ser una empresa mediana y puede ser una empresa grande. Entonces tenemos pequeña, mediana y grande empresa. En la pequeña empresa el capital es escaso. Eso tienen que ustedes analizarlo. Siempre la pequeña empresa no tiene mucho capital operativo. Los empleados también son poquitos o los funcionarios. La especialización del trabajo es reducida porque justamente el capital es escaso. La contabilidad generalmente, si es muy pequeña, no lleva contabilidad, o si tiene contabilidad, tiene muy poco documento, muy poco informe, porque el capital es escaso, mueve pequeña cantidad nada más. Ejemplo, un taller mecánico, que es una empresa que puede tener de repente dentro del taller un lugar en donde vende los repuestos, o puede dedicarse netamente a la prestación del servicio nada más. En el caso del taller mecánico me gustó ponerles aquí de ejemplo porque tiene una combinación de una comercial tangible y de una de servicio. Entonces puede tener esa combinación, o puede dedicarse solamente a la prestación de servicio y no venta de repuestos dentro del taller. Ejemplo de pequeña empresa. ¿Qué pasa con la mediana empresa? El capital dentro de la mediana empresa va a requerir de una inversión y rendimiento un poquito más considerable comparado con la pequeña empresa.
Los empleados van a aumentar comparado con la pequeña empresa, que son poquitos, y al ser mediana ya tiene que ser mayor cantidad de empleados. La especialización del trabajo es un poquito mayor porque hay mayor inversión, mayor rendimiento, hay mayor cantidad de funcionarios o empleados. También la contabilidad va a tener mayor información. Ejemplos de una empresa mediana distribuidora de electrodomésticos puede ser. Por otro lado están las grandes empresas que sí o sí el capital, ya fíjense que requiere bastante inversión, gran inversión, por ende gran rendimiento, mayor cuantía. Los empleados van a requerir, si es una gran empresa, mayor cantidad por la envergadura del negocio en sí. La especialización del trabajo sí o sí tiene que ser grande porque no pueden correr riesgo, que ya estuvimos viendo dentro de las funciones de la empresa. La contabilidad también tiene que ser grande, tiene que tener mayor cantidad de información para poder controlar esa gran empresa. Y aquí les puse un ejemplo de empresa bastante conocida, Cargill y Silo Osmar, que es un silo bastante grande que estamos teniendo, por no dar otros ejemplos. Entonces, de acuerdo al tamaño, las empresas pueden ser pequeñas, pueden ser medianas y pueden ser grandes. Ahora vamos a ir viendo otra clasificación que es de acuerdo a la responsabilidad ante terceros y el número de socios. En esta clasificación estamos teniendo la empresa que le pertenece a una sola persona, o sea que a un solo socio o una persona, y su sigla es empresa EU, empresa unipersonal, quiere decir esto, o EI también algunos colegas contadores les gusta mencionar, empresa individual. Entonces, lo correcto sería EU porque es una empresa unipersonal, le pertenece a una persona física. No existe más de una persona y esto está regulado por nuestra ley actualmente, ley tributaria. Después están las empresas que tienen varios socios y cuando hablamos de varios socios pueden ser a partir de 2 o más personas. Nuestra ley, por ejemplo, dice en el Código Civil que las sociedades, en especial las SRL, pueden estar constituidas a partir de 2 o más, 2 hasta 25 personas. Para las sociedades anónimas es a partir de 2 o más infinito, no nos da ese margen hasta dónde puede ser para la sociedad anónima según nuestro Código Civil. Pero una sociedad se puede conformar a partir de 2 personas. Y esa sociedad pueden ser sociedades de personas y pueden ser sociedades de capital. Entonces, cuando hablamos de sociedad de personas o sociedades de personas, nos podemos referir a las sociedades limitadas y a las sociedades en comanditas que pueden ser desde 2 hasta 25. Comandita simple, también está regido por nuestro sistema tributario. Y las sociedades de capital son conocidas por su sigla SCA, que significa Sociedad de Capital por Acciones. Puede ser socios mayores a 5 personas. Son accionistas, socios gestores y socios comanditarios son los socios de este tipo de sociedad. Entonces, de acuerdo a la responsabilidad ante terceros, nosotros podemos tener la empresa de un solo socio o de varios socios. Empresa un solo socio, unipersonal, una persona, varios socios, 2 o más, como ya estuvimos viendo aquí. Cuando estamos hablando de sociedades, pueden ser de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas pueden ser sociedades de personas con capacidad limitada o limitada, sociedades colectivas y sociedades en comandita simple. Sociedad de capital, sociedad en comandita por acción. Entonces esa es la forma de que ustedes puedan ir interpretando y analizando este cuadro resumen de la clasificación de acuerdo a la responsabilidad al tercero y al número de socios de las empresas. Y hasta aquí terminamos por esta noche. A partir de la clase siguiente vamos a hablar de sistemas contables y el último tema de esta unidad está relacionada con contabilidad financiera y contabilidad administrativa y esto vamos a
analizarlo, si Dios permite, la semana que viene. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Mucha información, ¿qué tal? ¿Les gusta? ¿Están entendiendo? ¿Cómo estamos?